de las hojas del protocolo. Entonces, vemos de la importancia de que de esa incorporación. Entonces, primero, la incorporación va a ser en forma eh, física, porque vamos a ver de que se va a alterar eh, la foliación cardinal de cada uno de los instrumentos. Ya dijimos que independientemente del lote y de la serie que tengan las hojas de papel especial para protocolo, vienen y llevan un orden, número de orden y un número de foliación. Pero cuando se incorporan, por ejemplo, si se hace un acta de protocolación en el folio 14, por ejemplo, si se hace allí el acta y se va a incorporar un acta notarial de matrimonio que está contenida en 3 folios, entonces la razón de protocolización va a ser en el folio 14 y las hojas del acta notarial de matrimonio pasarían a formar los folios 15, 16 y 17 del protocolo, en ese orden. Entonces, es una incorporación material y también es una incorporación jurídica. Jurídica porque vamos a ver que el acta de protocolización se puede realizar de 3 formas: los documentos o diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley o por tribunal competente, los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas y los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Entonces, eh, por eso la incorporación es jurídica, porque la ley respalda al notario a hacer esa incorporación. En ese sentido, jóvenes, es importante ver, yo les hice una presentación al final del tema de la clase, pues se las voy a compartir. Entonces, les decía que la incorporación es material y jurídica porque hay un documento que va a alterar el orden y va a pasar a formar un folio del protocolo. Si únicamente esa incorporación se hiciera en forma material, eh, no tendría, digamos, una validez o podría crear confusión. Sabemos que hay documentos que también el notario va a incorporar. ¿Se recuerdan cuando hablamos del tema de las escrituras públicas? Yo les indicaba que el notario tiene, dentro de su quehacer notarial, tiene obligaciones previas a la elaboración de un instrumento público y tiene obligaciones posteriores. Entonces, dentro de las obligaciones previas está, por ejemplo, recabar fotocopias legibles de los documentos de identificación personal de los otorgantes. Si vamos a poner de ejemplo una escritura pública de compraventa de bien inmueble al contado, tenemos que tener una certificación del Registro General de la Propiedad del inmueble objeto de la compraventa o bien el testimonio original de la compraventa de dicho bien inmueble. Tenemos que tener el último recibo del pago del impuesto único sobre inmuebles. Tenemos que verificar también el valor real del inmueble de conformidad con lo que les explicaba hace un par de clases, que les decía que tenemos que hacer la investigación en la dirección de bienes inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas o bien en los departamentos de catastro de las distintas, de la municipalidad donde se encuentra ubicado el bien inmueble. Entonces, estos documentos de respaldo para el instrumento público, también el notario los tiene que incorporar como respaldo
pero esa incorporación es al final. Y si ustedes recuerdan, pues a estos documentos el código de notariado les llama atestados, pero les aclaro, las actas de protocolación o protocolización incorporan documentos públicos o privados distintos a los atestados. Entonces, para que quede claro. Entonces, ahora, em, vamos a ver otra cuestión, permítanme. Bueno, el código de notariado, como les decía, no define el, qué es un acta de protocolación, pero ya con la explicación que yo les di, podemos definir dicha acta como un instrumento público que el notario va a autorizar con el propósito de incorporar documentos públicos o privados a su protocolo y que pasarán a formar parte del mismo. Y para ello, pues es importante establecer cuáles son los documentos que se pueden protocolizar. Entonces, vamos a ver los primeros que se pueden protocolizar. El artículo 63 del Código de Notariado establece cuáles son los documentos y yo los mencioné. Pero, por favor, alguien que tenga su código de notariado a la mano y que pueda leerlos para los que no estaban conectados cuando los leímos. Sí, Afet, muchas gracias. Claro. Artículo 63. Podrán protocolarse. Primero, los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Segundo, los documentos privados cuyas firmas. Jafet, puedes detenerte un momento, vamos a ir en Claro. pausa. Bueno, primero nos leyó Jafet que los documentos cuya protocolización esté ordenada en la ley. Bueno, el primer ejemplo que les voy a dar es lo relativo al acta notarial de matrimonio. Recordando que establece el Código Civil en el artículo 78, nos da una definición legal de lo que es el matrimonio. Y ustedes recordarán que es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el objeto de procrear hijos, auxiliarse entre sí y compartir su vida conyugal. Esa es la definición legal. Para que se materialice ese acto del matrimonio, la ley establece que se tiene que materializar dicho acto mediante un acta notarial. También nos establece la ley que los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio están el notario, los ministros de culto y los alcaldes municipales. Entonces, se va a materializar, en el caso que fuera un notario, el acta a través de un acta notarial de matrimonio. Y en el artículo 101 del Código Civil, jóvenes, establece que dicha acta debe de protocolizarse. Alguien que tenga el Código Civil, que nos pueda leer el artículo 101, jóvenes, por favor. Dice artículo 101, actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberán ser protocolizadas y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Muchas gracias, Floridalma. Entonces, ven, aquí en este numeral 1, la ley le ordena al notario a protocolizar determinado documento. Entonces, cuando la ley ordena protocolizar un documento, el notario va a faccionar el instrumento público o el acta de protocolización
por mí y ante mí. Y va a hacer alusión a, al artículo o al fundamento legal que, que está pues inmerso en la ley, porque eso le va a ser como un respaldo del por qué el notario va a autorizar el acta de protocolización por mí y ante mí. Es decir, no necesita que los otorgantes comparezcan. Ninive tiene una duda. Sí, Ninive. Sí, perdone la interrupción, licenciada. Fíjese que hay algunos compañeros que hasta ahorita se enteraron del link, pero ya tienen ratitos de estar queriendo ingresar y me preguntaban si todavía está dando accesos. Disculpen la interrupción, licenciada. Sí, estoy dando acceso, pero ya no. Fíjense que ahorita hay 100 personas y les cuento, estoy conectada desde el correo institucional. Entonces, Bueno, les voy a informar ahorita que sí está dando acceso. sí, que se conecten, porque a todos, incluso yo, si ustedes ven, yo como que hay momentos que hago pausa, es porque me están notificando que alguien se quiere unir y yo le doy, pues, le tengo que dar a admitir, y por eso es que yo a veces voy, no es que o esté leyendo o esté distraída, ¿verdad? Pero por el momento no, nadie más está pidiendo incorporarse. Entonces, jóvenes, retomando, pues les explicaba que en el primer numeral que los documentos o diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley o por tribunal competente, el notario va a redactar el acta de protocolización por mí y ante mí, y únicamente él va a firmar. Y hay otro ejemplo, por ejemplo, bueno, otro ejemplo que está ordenada la protocolización es el artículo 30 de la ley del organismo judicial, que establece la protocolización de los documentos provenientes del extranjero. ¿Alguien, por favor, que pueda leer ese artículo? Artículo 30 de la Ley del Organismo Judicial, ¿verdad? Muchas gracias, Yafet, así es. 30. Lugar de cumplimiento de los actos. Lex loci executionis. Si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución. Eso dice el artículo 30. No, entonces no es ese artículo. Miren, no lo tengo a la mano, pero yo les voy a rectificar. Pero les comento, les voy a explicar. La ley establece que cuando el notario va a ejercer el notariado aquí en Guatemala, pues va a faccionar sus instrumentos públicos en una escritura pública, pero si, por ejemplo, hay una persona que va a comprar un inmueble, o, por ejemplo, una persona se quiere materializar el acto del matrimonio, pero él está en Estados Unidos y quiere casarse por medio de un mandatario. ¿Sí, Jafet? Sería el artículo 38, licenciada. Dice protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario, y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Los, a revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso de que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes.
Muchas gracias, Jafet. Entonces, rectificando es el artículo 38. Entonces, jóvenes, por ejemplo, si un guatemalteco residente en Estados Unidos quiere otorgar un acto o un contrato que tenga sus efectos jurídicos en Guatemala, pero no puede venir por distintas razones, entonces él puede otorgar un mandato, por ejemplo, en el estado de Los Ángeles, a favor de un guatemalteco. Entonces, eh, este, este documento eh, viene a Guatemala y tiene, eh, para que surta efectos, pues tiene que primero ser protocolizado. Y aparte, jóvenes, esto, pues vamos a ver, tiene relación con la apostilla, que es un trámite nuevo, o también los pases de ley, porque digamos convenio de la apostilla no fue aceptado por todos los estados. Entonces, hay estados en donde sí se acepta la apostilla, pero cuando no, digamos, si un guatemalteco otorga un mandato en un estado donde no se aprobó la apostilla, entonces se tienen que seguir los pasos de ley, los pasos de ley que están establecidos siempre en la ley del organismo judicial. Por ejemplo, si el mandato otorgado en Los Ángeles viene en idioma inglés, primero el notario tendría que em, pagar a un traductor jurado para que ese documento que viene en inglés venga, lo traduzca en español, porque de conformidad con la ley es el idioma oficial en Guatemala. Luego lo protocoliza y algo muy importante, debiendo de pagar el impuesto que corresponda, entonces también de conformidad con la ley, un mandato general paga un impuesto fiscal de 10 quetzales y un mandato especial un impuesto de 2 quetzales. Si el documento que viene contiene mandato general y con cláusula especial, pues se va a cubrir un impuesto de 12 quetzales y se debe de adherir en el documento original que se va a protocolizar. Entonces, jóvenes, tendría que darse la traducción y tendría que también luego remitirse el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certifiquen a la autoridad que avaló ese documento, ¿verdad? Entonces, es también una forma de incorporar los documentos provenientes del extranjero, ya sea cumpliendo los pases de ley o siguiendo el trámite de la apostilla según corresponda. Ahora vamos a ver otro ejemplo relativo a los documentos que se deben de protocolizar por disposición de la ley. Está regulado en el artículo 480 del Código de Comercio de Guatemala. Y se refiere al protesto de la letra de cambio. ¿Y qué es el protesto? Bueno, poniéndoles, ustedes ya vieron derecho mercantil. Estamos viendo Mercantil 1. Ah, muy bien. Pues entonces vamos a ver dentro del derecho mercantil, así solo para que ustedes tengan claro a qué se refiere, hay una parte del derecho mercantil que se refiere a los títulos de crédito. Y dentro de los títulos de crédito, el más común, pues usamos, uno de los más comunes es el cheque, pero está también la letra de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, en el cheque o en la letra de cambio, estos títulos de crédito son pagaderos a su presentación. Entonces, para que me entiendan, por ejemplo, con el cheque, yo voy al banco y la ley establece que el cheque es un título de propiedad, perdón, un título de crédito
que es pagadero a su presentación. Y unos dicen, ay, pero mire, le voy a dar un cheque prefechado. Pero digamos, por ejemplo, hoy Floridalma Umaña me extiende un cheque a mí hoy, pero lo pone con fecha, qué sé yo, 15 de agosto del año 2025. Pero como la ley establece que el cheque es pagadero a su presentación, yo voy hoy, 8 de agosto, y, y si no tiene fondos, yo puedo decir que me protesten el cheque para efectos de poder plantear, por ejemplo, una denuncia por estafa mediante cheque. Pero entonces, como es un delito a instancia particular o de instancia particular, entonces se va a iniciar el proceso no por una denuncia, sino por una querella. Entonces, ese es el objeto del propósito, ¿verdad? Del protesto. Entonces, el protesto de la letra de cambio, si a su presentación no es pagadero, se va a protestar y entonces yo aquí tengo el código de comercio a la mano. Entonces dice 480 requisitos. El protesto se hará constar por una razón puesta en el cuerpo de la letra o en la hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique va a levantar acta en la que se asiente. Entonces, un modelo de cómo se razona un título de crédito es en la presente fecha, por ejemplo, en la presente fecha o el día 8 de agosto del año 2025, se protesta el presente título de crédito o la presente letra de cambio y ya se pone Guatemala, 8 de agosto del año 2025 y firma y sello del notario. Y a la vez el notario tiene que elaborar un acta notarial de protesto en donde va a indicar, bueno, en la ciudad de Guatemala el día 8 de agosto del año 2025, siendo las 10 horas, yo, Auda Marinelli Pérez Tení, notaria, soy requerida por el señor, y ya ponemos Ana Lucía, por la señora Ana Lucía Irene de León, con el objeto de protestar la letra de cambio, que copiada literalmente dice y ya se consigna el contenido. Entonces, en consecuencia, queda protestada la letra de cambio y antes identificada, y ahí está el acta. ¿Qué se debe de hacer constar en dicha acta? Pues este mismo artículo lo establece. Primero, el numeral 1 dice la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra. El requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra con la indicación que si esa persona estuvo o no presente. Los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. La firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad de firmar o de su negativa, la expresión del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto y la firma del funcionario autorizante. Y el numeral 6 es el fundamento de este ejemplo que les estoy dando. El notario protocolizará dicha acta. Entonces, es importante, jóvenes, que vayan haciendo la anotación. Por ejemplo, en cada uno de estos artículos pueden decir, por ejemplo, o consignar en el artículo 63 del Código de Notariado. Cuando vean el inciso A, ahí pueden poner ejemplos. Artículo, ver artículo 101 del Código Civil, protocolización del acta notarial de matrimonio, ver artículo 38 de la ley del organismo judicial y ver artículo 480 del Código de Comercio de Guatemala. Igualmente, nos vamos a la ley del organismo judicial y ponemos ver artículo 63 del Código de Notariado. Eso se llama hacer un trabajo de código y una integración de las leyes. Entonces,
hay muchos que cuando uno lee, bueno, dice, ay, es que aburrido, después lo leo, ya nunca lo leen. Entonces, ahorita ustedes con sus marcadores, sus lapiceros, miren, nosotros los abogados y notarios, ustedes que van a ser sus futuros abogados y notarios, tienen que tener, miren, los colores, porque aquí, dependiendo, ustedes van teniendo sus lapiceros de colores, sus resaltadores. Miren, miren mi código, miren, les voy a enseñar mi código de notaría con el que yo estudié el privado. Mire, con sus banderitas y ahí bien rayadito y haciendo anotaciones. Pero esto a la hora de los exámenes, cuando ustedes sustenten sus exámenes públicos privados, también se evalúa manejo de código, integración de leyes, léxico jurídico, la postura, hasta la forma en que van a llegar vestidos, calificamos. Entonces les digo que es importante que hagan las anotaciones y por eso es que yo me tomo el tiempo ahí. No podemos leer todo el código de notariado, pero hay artículos bien importantes que ustedes deben de ir haciendo estas anotaciones en este momento. Así que es importante que tengan sus resaltadores y sus leyes para que sean trabajadas. Bueno, ahora nos vamos a ver por orden judicial, jóvenes. Ahí vamos a ver que en unas lo ordena la ley y en otras hay un tribunal competente, haciendo así como que un recordatorio. El artículo 203 de la Constitución establece que el organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, es el ente encargado de la administración de justicia en Guatemala, a través de los órganos judiciales. A ese respecto, pues la ley del organismo judicial va indicando, ahí pues indican qué tipos de órganos jurisdiccionales hay, que por razón tiene mucho que ver con qué es jurisdicción, qué es competencia, qué clases de competencia, y así se van haciendo una diferenciación de los órganos judiciales. Entonces, por orden judicial, también les voy a dar 3 ejemplos. Primero, el artículo 223 del Código Procesal Civil y Mercantil, es uno de los que ordena la ley. Forma de la protocolización. Para los efectos de protocolar la partición, el juez va a recibir, este es un proyecto de partición aprobado judicialmente, entonces forma de protocolización. Para los efectos de protocolar la partición, el partidor recibirá del juzgado certificación del proyecto y del auto que lo pruebe y de la sentencia en su caso. Dicha certificación será compulsada en lo que se refiere al proyecto de partición, respetando todas sus partes, la forma que hubiere dado el partidor, aunque se hayan dejado espacios o no se hayan escrito a renglón seguido. Entonces, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es la protocolización del testamento y está contemplado en el artículo 472, siempre del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo que mencioné, que es el 223, también son del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el artículo 272 establece: acto seguido, dice, el juez dictará la resolución mandando a protocolizar el testamento y lo entregará al notario que designe la mayoría o, en su defecto, el que decida el propio juez. El notario podrá expedir luego los testimonios que fueren solicitados por los interesados.
Y el otro ejemplo que voy a dar es de protocolización por orden judicial, es la protocolización del testamento especial que está regulado en el artículo 477 del Código Procesal Civil y Mercantil. Declaratoria de formalización. Si las declaraciones fueran satisfactorias y se hubiera llenado todos los requisitos legales, el juez puede declarar formal el testamento y ordenará su protocolización. Entonces, ven que esos son los documentos que hay por disposición de la ley o por orden judicial. En relación a los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizados, aquí bastará la comparecencia de uno de los interesados para eh, que se suscriba el acta de protocolación. Entonces, me están preguntando aquí, Josh Morales, ¿cuáles fueron los últimos artículos? Aquí están el artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil y 477. 472 y 477, ambos, bueno, los tres que mencioné son del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, entonces, en el numeral 2, que son los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizados, aquí va a bastar la comparecencia del otorgante a cuyo favor se haya suscrito el documento. Entonces, al final, en este inciso va a ser ante mí, porque va a firmar el compareciente o el solicitante del acta de protocolización. Igualmente, el numeral 3, los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, en este tipo de documentos privados es obligatoria la comparecencia de todos los signatarios del documento. ¿Y qué pasa? Cuando los documentos que se van a protocolizar no se encuentran enmarcados o no se pueden contemplar en cualquiera de estos tres numerales que leímos hace un momento, las partes tienen que otorgar una cláusula de protocolación o protocolización, y se utiliza cuando los documentos privados no se encuadran en ninguno de los tres numerales que leímos. Entonces, jóvenes, ahora vamos a ver cuál es el contenido del acta de protocolación o protocolización, de conformidad con el artículo 8, con el artículo 13, con el artículo 29 y artículo 31 del Código de Notariado. Sabemos que los instrumentos públicos pues tienen que llevar un número de orden del instrumento, y aunque ésta se llame acta de protocolación o acta de protocolización y no escritura pública de protocolización, también debe de ir numerada. Entonces, de conformidad con el artículo 64 del Código de Notariado, debe de llevar, ¿cuáles son los requisitos? Primero, el número de orden del instrumento. Si, por ejemplo, el notario ya hizo la escritura número 5, ya hizo, por ejemplo, una compraventa de bien inmueble al contado, un mandato general con representación, ya otorgó una carta total de pago, ya otorgó un finiquito, y el número 5, pues ya autorizó un contrato de arrendamiento por 5 años en escritura pública, y le toca protocolizar un documento que, por ejemplo, que ordene en la ley un acta notarial de matrimonio. Entonces sería la escritura número 6,
¿verdad? Entonces, tiene que llevar también el lugar y la fecha de otorgamiento, los nombres de los solicitantes o transcripción de su caso del mandato judicial, la mención de los documentos o diligencias, em, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo. Por eso yo les decía qué lugar va a ocupar en el protocolo según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hoja. Entonces aquí sería, el compareciente me hace entrega de un documento autorizado, por ejemplo, en Venezuela o en Los Ángeles, que contiene un poder general con cláusula especial. Entonces tienen que identificar el documento que se va a incorporar dentro del protocolo. Entonces, estos son los requisitos y asimismo las firmas de los solicitantes en su caso y la del notario. O recordemos que cuando es por disposición de la ley o por disposición de un juez competente, la protocolización el notario la va a hacer por mí y ante mí, solo en cumplimiento a lo que establece la ley. También en relación a la cláusula de protocolización o protocolación, eso está establecido en el artículo 65 del Código de Notariado. Por favor, alguien que pueda leerlo. Artículo 65. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta. Ujú. Entonces, ese es el fundamento de la cláusula de protocolización o protocolación. Anoten, compañeros, por favor. Entonces, jóvenes, en relación al acta de protocolización, ¿tendrán alguna duda? Yo tendría una licenciada, disculpe. Sí. Cuando aquí en el artículo 64 dice, en el inciso, en el numeral 4 que dice, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo. ¿Ese lugar que ocupa en el protocolo a qué se refiere? O sea, ¿cómo se pondría? Lo que les explicaba anteriormente, por ejemplo, yo les explicaba que digamos, el acta de protocolación o protocolización se va a redactar por ejemplo, en el folio 20 del protocolo del notario del año 2025. Pero yo les explicaba, pero resulta que él va a protocolizar un acta notarial de matrimonio. Entonces, al incorporar estas 3 hojas, se va a alterar el orden del protocolo porque como tiene que ir una foliación cardinal de la foliación, entonces ahí va a haber por ejemplo, en la hoja número 10 voy a hacer el acta de protocolación o protocolización. Entonces, al incorporar el acta notarial de matrimonio, como son 3 hojas, va a ocupar los folios 11, 12 y 13. Entonces, esa es la descripción que yo tengo que hacer. ¿Me Ya la entienden? entendí. Sí, ya la Sí. entendí. Gracias. Entonces, cuando al momento de que se hace el acta de protocolización, cuando el notario tenga que
extender un testimonio, tiene que extender el testimonio, es decir, el acta de protocolación o protocolización y el acta notarial. Ya no podemos ver el acta de protocolación como uno solo y el acta notarial de matrimonio como otro. No, pasan a formar uno solo. Y si el notario va a extender un primer testimonio, lo va a extender completo. Y si va a extender por ejemplo, un testimonio especial, lo va a extender unidos los dos. Y si va, por ejemplo, extender una copia simple legalizada, pues va, va a hacer una em, legalización de copias de documentos del documento completo. A eso se refiere. Y por eso les decía yo que la incorporación no solo, aparte de que es material, también es jurídica porque la ley lo respalda y lo respalda porque vamos a ver va a haber una alteración de la foliación normal de las hojas de protocolo. Pero es por eso que se van a incorporar y de una vez también se tienen que foliar estas actas, las hojas del acta, y a eso se refiere. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, Carlos Manuel. Licenciada, muy buenas noches. Yo tengo una duda adicional a eso. Al momento que uno realiza un instrumento en el protocolo, digamos, yo hago un contrato de compraventa, finalizo con ante mí, firmo, sello, y mi siguiente instrumento tengo que realizarlo continuamente o puedo utilizar otro folio, en otra hoja, por decirlo así. Depende, les voy a contar, jóvenes. Por ejemplo, yo hago una escritura pública de compra-venta y me lleva dos hojas, ¿verdad? Hablando de anverso y reverso. Pero resulta que, que me va a quedar la segunda hoja, digamos el reverso, me va a quedar, digamos, el instrumento público hasta la hoja 10. Perdón, la línea 10. Entonces voy a tener 15 hojas, el espacio de las 15 líneas. Entonces, yo como, digamos, yo como notaria, pero les digo, mi experiencia es de que yo pongo el espacio suficiente para la firma de los otorgantes y luego pongo ante mí. Incluso a veces cuando hay mucho espacio, yo pongo así en grande ante mí y mi firma la hago más grande y mi sello a manera de que se ocupe todo el margen de la hoja, porque les digo, primero, recordemos de que el notario pues tiene que cobrar sus honorarios, los gastos que conlleve el instrumento público. Tenemos que primero comprar las hojas de papel especial para protocolo, que cada hoja pues tiene un valor de 10 quetzales. Entonces, cuando uno cobra por sus servicios notariales, uno tiene que cobrar la hoja de protocolo, tiene que cobrar las hojas que va a utilizar, la tinta, si vamos a adherir algún timbre o si vamos a pagar, por ejemplo, un impuesto, eh, tenemos que cobrar todo eso, ¿verdad? Entonces, yo sí utilizo eh, porque yo digo, bueno, yo ya les cobré esa hoja y aparte porque como resulta que las hojas de protocolo tienen un margen y no nos podemos pasar, porque si yo me paso de ese margen ya establecido en la ley, resulta que voy a tener que cancelar la escritura. Entonces yo lo hago, pero hay notarios que yo he visto que, por ejemplo, terminan en la 10, firman en la 11 y 12 y en la línea 15 ponen ante mí y todavía el sello así en pequeñito y por ejemplo en la 17 ya empiezan la siguiente escritura. Pero les digo, para efectos de impresión, para mí eso es bien complicado,
porque después hasta para sacar fotocopia hay que tapar la parte de la escritura anterior y solo dejar la partecita, por ejemplo, de la línea 17 a la 25, pasaría a, digamos, pasaría a constituir la nueva escritura pública, ¿verdad? Entonces, lo importante es de que uno tenga, digamos, como que los márgenes ya establecidos. Ustedes ya van a ver, hay un formato como un programa que tienen los especialistas en informática que o sea, yo he comprado que, por ejemplo, yo tengo el margen automático del protocolo y entonces yo redacto el instrumento público en Word, digamos, en Word, en hojas oficio. Ya cuando terminé el documento, le doy como la opción de resaltado o de negrita o de mayúscula y entonces automáticamente ya tira, digamos, el orden, la forma en que se va a imprimir y que digamos, el documento tenga el margen establecido en la ley. Otros lo hacen manualmente, de conformidad que, por ejemplo, 7 centímetros en la parte superior, que en el lado izquierdo, qué sé yo, son 3 centímetros, que aquí del lado derecho 2.8, y así lo van haciendo, ¿verdad? Pero yo les digo, yo sí prefiero usar, eh, digamos, un espacio razonable para los instrumentos públicos y voy viendo manera de que cada escritura, digamos, termine en una hoja, no importa que sea la parte anversa, pero que termine una parte completa de la hoja de papel especial de protocolos y empezar en la otra, ¿verdad? Entonces yo así lo hago, pero sí he visto notarios que empiezan, no importa que empiecen la escritura, la otra escritura en la línea 22, 23, pero entonces, como les digo, para mí, eso me ocasiona, como les dijera yo, complicaciones, ¿verdad? A la hora de reproducir el instrumento público, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí van a ir viendo más adelante cómo hacen, ¿verdad? Pero por eso es importante que dentro de los honorarios uno vaya incluyendo eso. Y miren, hay notarios, por ejemplo, mencionando al licenciado Jorge Mario Álvarez, que les dio notariado uno, yo fui procuradora de él, pensé que él han ordenado que cuando él cobraba honorarios por autorizar un instrumento público, miren, él tenía un sobrecito, pago de impuesto, por ejemplo, del IVA, a guardarlo, tenía su cajita y ponía sus sobres. Por ejemplo, pago del IVA de la escritura pública número 10, por ejemplo. Y él separaba lo de los timbres notariales y fiscales para el impuesto de los testimonios especiales. Había otro colega que él de una vez tenía un sobrecito de fotocopias, un sobrecito de tinta, un sobrecito de hojas, un sobrecito calculaba algo de la luz. Entonces, eso es parte de la buena administración, porque recordemos de que el notario, si bien es un profesional investido por el Estado de fe pública, también lo podemos ver así, hablando en palabras sencillas, pues también el notario va a manejar su negocio, o sea, su oficina profesional es su empresa, digamos, personal, entonces él también tiene que tener esas estrategias para, manejar de una forma ordenada su oficina, ¿verdad? Por ejemplo, también uno tiene que sacar, por decirles, cuando uno pone su oficina, instala su oficina, pues muchos pueden tener la dicha de decir, yo afuera de mi casa tengo un local y ahí va a ser mi oficinita, porque se puede. Nosotros necesitamos para ejercer el notariado una mesa, un escritorio, una impresora, luz, internet, por si vamos a hacer algún pago, pero les digo, no necesitamos mucho, ¿verdad? Otros van a decir, no, yo no estoy en capacidad de pagar una oficina, voy a trabajar desde mi casa. Pero entonces hay que sacar también el pago
de la oficina, el pago de internet, el pago de la secretaria, el pago del procurador si tenemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, así se va haciendo. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿O todo claro, jóvenes? Licenciada, disculpe, adicional a eso, entonces técnicamente es por precisar uno y para evitarse la cuestión al momento de realizar unas fotocopias que uno tenga que entregar y legalizar, pero ¿hay algún fundamento legal que me prohíba dejar tanto espacio o no? Por ejemplo, bien, claro que sí, ahí ahorita les digo. Recuérdense que el notario, no sé, en el ejercicio o en el faccionamiento o en la autorización de las escrituras públicas, no puede dejar el espacio y el margen se tiene que respetar. Entonces, espérenme, me voy a acordar, pero hay un artículo que dice que si hay líneas en blanco, se pondrán guioncitos a manera de que no se pueda, digamos, falsificar o agregar algo, ¿verdad? Entonces, permítanme, ahorita les digo cuál es. Ahorita les digo. En el numeral, en el artículo 13, numeral 7, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento público, que es una formalidad del protocolo. Entonces, por eso es de que si uno deja, por ejemplo, eh, uno debe dejar el espacio necesario, pero para la impresión, por ejemplo, si yo trabajo, por decirles, Arial 12, en Arial 12 hago mis instrumentos públicos, pero resulta que el Arial 12 me van a quedar dos escrituras, dos hojas de protocolo y la mitad. Entonces, ahí voy haciendo pruebas yo. Y puedo poner Arial 10, por ejemplo, y veo de que sobra todavía y ya pasa a dos hojas, pero queda como que en la segunda hoja, en el reverso, se imprime en la línea, por ejemplo, lo último queda en la línea 6. Entonces ya puedo decir, lo voy a poner Arial 11, a manera de que quede el espacio justo, digamos, en el contenido del instrumento público y que quede pues el espacio razonable para las firmas, para el ante mí y para la firma y el sello del notario. Entonces uno va haciendo ese cálculo, jóvenes. Pero sí hay fundamento de que no hay que dejar un gran espacio. Por eso yo, bueno, ahorita no tengo, pero miren, a mí cuando me imprimían un instrumento público, cuando yo fui notaria a nivel nacional del Fondo de Tierras, a veces mi procurador me dejaba así como que un espacio, qué sé yo, 20 líneas o 18 líneas. Entonces, em, yo les decía a los otorgantes que hicieran más, como que más grande su firma, y no sé si ven sus firmas. Hay personas que aunque el espacio esté, digamos, haya suficiente espacio, ponen su firma, pero tan chiquitita, en una sola línea. Entonces, yo sí les digo, miren, como hay suficiente espacio, hagan, em, eh, pueden hacer su firma grande, pero sin pasarse del margen. Uno les explica. Y yo he puesto, por ejemplo, la palabra ante mí en unas 5 líneas, así, ante mí, y igual he firmado agarrando unas 5 líneas a manera de que se llene pues el margen de la última hoja del protocolo. Pero ahí ustedes van a ir viendo. Igualmente, es importante, si ustedes tienen algún conocido, algún notario, que puedan un día pedir
que les muestren sus protocolos y ustedes pueden ir viendo para ver si llenan los requisitos, así como yo hice la semana pasada que les compartí un modelo de escritura pública. Yo les decía, cuando vimos el tema de la escritura pública y vimos los requisitos que estaban contemplados en el artículo 13, en el artículo 29, en el artículo 31, y revisando si tiene pues los requisitos que establece la ley, ¿verdad? Pero les digo, igualmente el día de hoy, pues este tema pues es relativamente corto, ya lo terminamos, pero igualmente yo en un momento les voy a compartir lo siguiente. Tengo les voy a compartir un acta de protocolación de, primero un acta notarial de matrimonio. Luego les voy a compartir un acta de protocolación de esa acta de matrimonio. Les voy a compartir la razón de un testimonio de un acta de protocolación y les voy a compartir la razón del testimonio especial de un acta de protocolación o protocolización. Fíjense que como yo soy maestra de profesión, entonces a mí me gusta darles la parte teórica, pero como este curso es eminentemente práctico y formalista, yo les voy compartiendo. Entonces, la tarea que yo les dejo es de que ustedes revisen si llenan los requisitos que establece, por ejemplo, el artículo 64 de las actas de protocolación y también como tarea ustedes redacten estas razones, todo lo que les vayan dando, redáctenlo a mano. ¿Por qué a mano? Porque el notariado es, por ejemplo, los instrumentos públicos, uno ya sabe, son repetitivos los requisitos, pero la única forma en la que a mí se me va a quedar como profesional del notariado es de que yo redacte, por ejemplo, mi razón de un testimonio especial. Entonces yo voy a poner, es testimonio especial de la escritura pública número 5, autorizada en esta ciudad por la infrascrita notaria, autorizada en esta ciudad el 1 de agosto del año 2025 y que para entregar al director del archivo de protocolos extiendo número, firmo y sello en 4 hojas. Las primeras, la primera impresa únicamente en su anverso, la segunda a la tercera impresa de ambos lados y la únicamente impresa en su parte anverso, haciendo constar que el impuesto que cubre dicho testimonio especial se cubre en la primera hoja, en la ciudad de Guatemala, 8 de agosto del año 2025. ¿Cómo? Es el testimonio especial de un acta de protocolización y si vemos el decreto 82-96 del Congreso de la República establece que en los testimonios especiales, cuando sean documentos de valor determinado, el impuesto notarial no podrá ser menor de 1 quetzal ni mayor de 300 quetzales. Pero en los contratos de valor indeterminado se cubrirá un impuesto notarial de 10 quetzales. Entonces, como el acta de protocolización es de valor indeterminado, va a pagar un impuesto notarial de 10 quetzales y se le va a adherir un timbre fiscal de 50 centavos a cada una de las hojas del testimonio especial. Entonces, esto, ¿cómo lo aprendí yo? Practicando. No crean que de la noche a la mañana o tengo otro microfonito que me va diciendo. No, es la práctica hacer al maestro. Entonces, es importante de que ustedes empiecen a redactar, porque el primer parcial, que no sé cuándo va a ser, pero ya estamos próximos, ¿verdad? Estamos pendientes que nos den fecha. Puede ser de que puede ser que sea el 50% de teoría y el 50%
práctico, ¿verdad? Entonces, ahorita me preguntan en papel sellado. Sí, lo técnico que pueden usar, porque como el papel sellado tiene como que el margen, así ustedes, aunque lo redacten a mano, pero que lo vayan haciendo dentro del margen, no ponerlo hasta arriba, sino para respetar y para que ustedes se acostumbren a ese margen, y que no es cualquier hoja de papel bond. ¿Qué artículo mencionó? ¿De cuál? Bueno, es que ahorita he mencionado, pero mencioné el artículo 13, pero después les dije que para que vean los requisitos, em, los requisitos del acta de legalización, de protocolación o protocolización, mencioné el 64. Otra cosa, jóvenes, bueno, ahorita terminamos con esto. Yo les voy a compartir en un momento tanto la presentación como los documentos. Me decían, el decreto, como yo les mencioné, es el decreto 82-96 que contiene la ley de timbres notariales, forenses y timbre notarial, en donde se especifica cuál es el impuesto notarial que cubren los testimonios especiales. Y les voy a compartir la presentación y les voy a compartir estos documentos porque, como les digo, por cuestiones de tiempo, no podemos redactar en clase estos instrumentos, pero yo sí les proporciono a mis alumnos material para que ustedes empiecen a redactar. Porque en los exámenes yo les puedo pedir, por ejemplo, elabore la parte introductoria de una escritura pública de compraventa de bien inmueble al contado, por ejemplo. Entonces ustedes ya saben hasta dónde llega la parte introductoria, o les puedo decir, elabóreme un acta de protocolización, o elabóreme, porque como ya vimos los testimonios, las formas de reproducción de las escrituras matrices, ya ustedes pueden extender un testimonio o una copia simple legalizada o un testimonio especial, porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces les voy a compartir eso, pero alguien me preguntaba si yo el lunes voy a dar clases. De conformidad con nuestros horarios y nuestra programación, la otra semana nos toca recibir clases en forma presencial, pero también es importante que ustedes sepan que el lunes 11 también hay votaciones para elegir al representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario. Entonces, aprovecho la ocasión para invitarlos a que participen activamente a ejercer su voto. No permitan de que otros elijan por ustedes. A veces criticamos a las autoridades, nos quejamos incluso de malos catedráticos, porque así como hay buenos, también hay malos. O catedráticos malintencionados. Hay catedráticos que todos pierden y dicen, pero uno puede decir, bueno, no es normal que todos pierdan. O sea, siempre van a haber alumnos excelentes, alumnos que están dentro de la media, van a haber unos que también llegan al examen sin saber qué es derecho notarial y sin conocerme. Pero bueno, hay de todo, pero que pierdan todos, no. Entonces, a veces nos quejamos, pero no nos involucramos y dejamos que otros decidan. Entonces, yo sí los invito a que el día de lunes, yo sé que no todos pueden llegar porque ustedes están en una jornada que son trabajadores que estudian, pero desde que ustedes asumieron el compromiso de inscribirse en la universidad y de asignarse sus cursos, todos tenemos que hacer sacrificios, jóvenes. Por ejemplo, todos trabajamos. Ustedes saben que yo también trabajo y me voy corriendo a la U, y a veces el tránsito, algún accidente, que la lluvia, que cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Pero vamos asumiendo compromisos, entonces tenemos que tener esa madurez y esa formalidad de tratar de cumplir. Entonces yo los invito a que vayan el día lunes, ejerzan su voto
La instrucción es de que van a haber clases, pero les digo, podría ser que pueda dar clases y podría ser que no, como el primer día de clases presenciales, que se acuerdan que afuera había música y trabajamos sin micrófono, porque en el salón donde estábamos no había micrófono, entonces fue bien complicado dar clases. Entonces, si va a haber música, va a haber mucha aglomeración de estudiantes, aunque tengo entendido que es de 8 a 6 de la tarde el horario de votaciones, pero supónganse que a las 6 menos 10 lleguen 100 estudiantes. Y puede ser que a las 7 que nos toque la clase todavía hayan votaciones, porque aunque cierren la puerta, digamos, o el portón, pero si quedan 200 estudiantes que llegaron antes de las 6, tienen que votar, ¿verdad? Entonces, no, yo no les puedo asegurar si van a haber clases o no, porque como les digo, la instrucción es que sí voy a dar clases presenciales. Pero si hay música, si hay relajo o qué sé yo, alguna manifestación, qué sé yo, y no podemos dar clase, pues igual también les informo que el día 15 de agosto también es el único feriado, porque normalmente eh, a todos los descansos les decimos feriado, pero un estudiante de derecho no le puede decir feriado a todos los descansos. Y recordemos, haciendo así un repaso de laboral, los días, digamos, los días festivos o se llaman, o días de descanso se llaman asuetos. El día de la festividad del patrono del lugar, por ejemplo, de Guatemala, ese sí es el único feriado, ¿verdad? Que en Guatemala, pues es el 15 de agosto, por ejemplo, yo que soy de Cobán, el feriado es el 4 de agosto, ¿verdad? Entonces, em, ese día, como cae viernes, no vamos a tener clases, ¿verdad? Va a ser una semana corta, pero igualmente, si el lunes hay clases, pues vamos a ver, voy a ver, bueno, no tengo a la mano no sé qué hice mi programa, yo siempre lo cargo, pero vamos a ver cuál es el tema. Sería el tema número 5, ¿verdad? Que miraríamos y si no, pues considero que vamos pues a un buen ritmo. Lo importante para mí es pues no avanzar, ir y como que fuera pues una carrera de atletismo, sino lo importante, vieron el tema de los instrumentos públicos, me llevó 2 o 3 clases, pero porque era importante, darles definiciones, características, elementos, fuimos viendo la parte teórica, la parte práctica, les fui dando ejemplos, entonces, a mí no me importa avanzar deprisa, sino me importa ir lento, pero que ustedes me entiendan, que ustedes vayan, me gusta dar ejemplos, que ustedes digan, ah, eso lo dijo Elic Álvarez, o mire, Elic Álvarez dijo otra cosa, o sea, es importante que discutamos, que aprendamos bien, ¿verdad? Y igual estamos pendientes de que nos notifiquen la fecha de los exámenes. Y si me preguntan cuál es el contenido del examen, hasta el tema que lleguemos a ver, ¿verdad? Así que jóvenes, y me tomé un poco más de tiempo, pero van a disculpar que empecé un poquito tarde. Pero les digo, logramos terminar el tema, así que yo les agradezco a todos su atención. Al final, miren, habemos 63. Yo siento de que todos los cursos merecen nuestra atención, nuestra dedicación, porque, miren, imagínense, según el listado son 170 y ahorita hay 63. Entonces les digo, después les va mal en el examen, dicen, ay no, la catedrática es malintencionada, pero yo sí me tomo mi tiempo para explicarles, hago presentaciones, les doy material para que ustedes puedan fijar su conocimiento y ampliarlo, pero tampoco puedo
puedo obligarlos y decirles, bueno, a los 166 conéctense, ¿verdad? Pero les agradezco a todos su atención. Primero Dios, nos vemos el día lunes. Y vemos, pues, continuamos viendo el contenido del programa. Así que gracias a todos por su atención y les deseo un excelente fin de semana. Feliz noche.